El día de hoy veremos nuevamente un ejercicio de nuestro cuadernillo de cálculo diferencial llamado el gallinero, donde analizaremos las variables máximas, mínimos y las funciones. Para empezar nuestro tema hay que buscar qué es la optimización en matemáticas e informática, método para determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado sea el mejor posible, o sea, lo mejor posible que pueda salir. Nuestra vida diaria y el mundo que nos rodea son siempre cambiantes. Por ejemplo, en las carreteras los autos recorren distancias cambiantes en tiempos cambiantes. La temperatura ambiental cambia dependiendo de la estación del año. La población de nuestro país también es cambiante, pues aumenta con el tiempo. Cuando recolectamos agua en una cubeta, aumenta el volumen que ocupa el agua, etc. En todos estos fenómenos hay siempre cosas que cambian. Esas cosas cambiantes, la distancia, el tiempo, la temperatura, la población y el volumen, pueden ser medidas y suele llamarse las magnitudes variables. En esta sección estudiaremos a las magnitudes variables y la forma de representar en las matemáticas. Iniciaremos esta sección estudiando un fenómeno de cambio ampliamente conocido. Función. En matemática, una función f es una relación entre un conjunto dado x, llamado dominio, y el otro conjunto de elementos y llamado codominio, de forma que a cada elemento x del dominio le corresponde a un único elemento fx, el codominio, los que forman el recorrido, también llamado rango o ámbito. El lenguaje cotidiano o más simple, diremos que las funciones matemáticas equivalen al proceso lógico común que se expresa como las funciones matemáticas pueden referirse a situaciones cotidianas, tales como el costo de una llamada telefónica que depende de su duración o el costo de enviar una econdemia depende de su peso. Concepto de codominio. En matemáticas, el codominio o contradominio, también denominado conjunto final recorrido o conjunto de llegada, de función f, x, y. En el conjunto y que participa esta función y se denota q, f o cf o codom f. De variable independiente. En el retorno de las matemáticas se llama variable a un símbolo que forma parte de una proposición, un algoritmo, una fórmula o una función, y que puede adoptar diferentes valores de acuerdo al modo en el cual aparece. Las variables de una función pueden calificarse como dependiente o independiente. El gráfico lineal, gráfico de líneas o diagrama lineal, se compone de una serie de datos representados por puntos unidos por segmentos lineales. Mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos. El diagrama lineal se suele utilizar como variables cuantitativas para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en las series temporales, mensuales, anuales, trimestrales, etc. Una función cuadrática es un polígono de grado 2, es decir, el exponente más alto en la variable es 2. Los siguientes son ejemplos de funciones cuadráticas. La función cuadrática más básica y simple tiene la ecuación. Si hacemos una tabla con los valores de esta función, vemos que el rango, los valores y salidas
no se comportan como una función lineal. Es una función lineal, el valor y cambia por la misma cantidad cada vez que el valor de x aumenta por 1. Eso no sucede con la función cuadrática. Una función algebraica de tercer grado o ecuación cúbica con una incógnita es aquella de grado 3, que se puede poner bajo la forma canónica, donde A, B, C y D son números que pertenecen a un cuerpo, el cuerpo de los números reales, o el de los números complejos, aunque con frecuencia son números racionales. Explicaré los tipos de funciones y la gráfica relacionada con el ejercicio. Ahora verán el movimiento del gallinero. Vemos que la variable independiente es ancho y vemos cómo disminuye, pero a medida que va disminuyendo el largo aumenta y viceversa. Pasamos a la parte 2. En la gráfica de la izquierda es lo mismo que acabamos de ver o presenciar en la parte 1. Igual que lo anterior, podemos observar que es decreciente la gráfica. Quiere decir que es independiente. Observamos que pasa lo mismo que en la primera parte. Al crecer una variable, la otra disminuye y viceversa. Y en la parte de la derecha vemos una gráfica creciente y decreciente. Es creciente esta hasta que llega el punto máximo en la gráfica, el cual es 1800. Y al pasar el punto es decreciente. Cuando la gráfica es creciente, el volumen del gallinero aumenta, pero cuando pasa el punto máximo, el volumen del gallinero disminuye. ¿Cómo sacar la pendiente de la secante para la determinación de la velocidad del cambio? Para obtener la pendiente de la secante utilizaremos la fórmula de cálculo. En cada gráfica, la línea que se encuentra tiene pendiente, o sea que esta puede ser constante, lineal, cuadrática o cúbica, dependiendo de la función y el intervalo de variación. La función también puede ser variada dependiendo de la función que se encuentra. En este caso, la línea verde es área, aumenta y disminuye. Bueno, para sacar la velocidad del cambio, en algunas de las rectas tenemos que sacar una secante. Para eso moveremos dos puntos, A1 y A2. Obteniendo esta formación, vamos a utilizar una fórmula. Para esto, m es la pendiente y la fórmula es m es igual a delta y entre delta x. Bueno, es hora de sustituir. Pendiente de la secante es igual a delta área entre delta largo. Dependiendo de dónde coloquemos los puntos, nos mostrará el valor de la delta área y delta largo. Esta fórmula nos sirve para sacar el valor de la pendiente. La secante representa la velocidad del cambio del área solo en la parte donde se encuentra la secante o la línea si fuera recta. Bueno, así se saca la velocidad con la que cambia el área del gallinero. También podemos usar la aplicación GeoGebra para sacar diferentes velocidades. Todo depende del movimiento de A1 y A2. También depende dónde están los puntos para sacar valores positivos o negativos en la pendiente. I